Buenas tardes amigos, ¿cómo estamos? Aquí estamos otra vez, Germán Salvatierra de Palma de Mallorca, y seguimos con los modos, insistimos con los modos. Hoy toca el modo eólico. El modo eólico, bueno, el modo eólico es el modo que se encuentra en el sexto grado de la tonalidad, o sea que si hablamos de Do mayor, vamos a encontrarnos en Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. El modo eólico es una escala menor, ¿sí? Es una escala menor con sexta menor. Ahora bien, este modo también es conocido como escala, o sea, el modo, digamos, como escala es conocida también como escala menor natural y también como escala menor antigua. Es la misma escala, es una escala menor con sexta menor. No tiene ninguna particularidad como los demás, que son menores comparados con menor, porque esta, digamos, es la escala menor propiamente dicha. Entonces es la escala menor con la sexta menor, que va a sonar así. Ahí está la sexta menor. Ahora bien, antes de avanzar en este tema, quería dejar algo claro. La escala menor, o sea, el modo eólico es el que funciona como tónica cuando estamos en una tonalidad menor. Eso lo tienen que tener claro. Y vamos a aclarar lo de relativas, porque tú estás ensayando con un grupo, estás tocando con músicos y tal, y tú ves que hablan de relativa y te dicen, ah, vale, es lo mismo porque es relativa. Claro, pues tú dices, ¿qué será relativa? ¿A qué es relativo a qué? ¿No? Entonces vamos a ver por qué las escalas son relativas hoy, aparte del modo eólico. Esta escala se encuentra en el sexto grado de la tonalidad de Do. Si hablamos de La, es Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Y en la escala menor antigua o menor natural, que también se conoce como modo eólico. Ahora bien, esta escala tiene una ley o una regla como la escala mayor. La escala mayor tiene la ley que tiene los semitonos en los grados 3, 4, 7 y 8. Y la escala menor tiene la ley de que los semitonos están en el grado 2, 3, 5, 6. Acuérdense de eso. Entonces, la escala menor es la ley dice que los semitonos van a estar en el grado 2, 3, 5, 6 y la mayor en el 3, 4, 7 y 8. Entonces aquí yo tengo en mi cuaderno una comparativa. ¿Ven? Aquí tenemos la escala mayor de Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, donde caen los semitonos naturales de la música, que son Mi, Fa, Si, Do, entre el grado 3, 4 y el 7 y 8. Y la escala de La caen entre el 2, 3 y 5 y 6. ¿Ves que son escalas perfectas? Porque estos cumplen perfectamente lo que es la ley de la escala mayor o la escala menor. Ahora bien, la distancia que hay entre ambas es de una tercera menor. Esto significa que si yo voy hacia atrás, una tercera menor hacia atrás, es lo mismo que ir una sexta mayor hacia adelante. Pues si yo voy para adelante tengo Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Son 6 notas, ¿sí? Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Es una sexta mayor. Y hacia atrás voy a hacer Do, Si, La. Es una tercera menor, ¿sí? Porque tiene un tono y medio de distancia. Vamos a parar a la misma nota. Ahora bien, eso cuando tú lo ves en el instrumento, si nosotros estamos aquí en Do, el acorde, un tono y medio para atrás va a estar la escala menor relativa. Medio, 1. Ahí estamos en La. ¿Sí? Y esta era la mayor de Do. ¿Sí? Do y La menor. Esto aparece en infinidad de temas. En infinidad de temas, el de usar el mayor con su relativo menor. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa en otras tonalidades? ¿Qué pasa cuando estoy en Sol mayor? ¿Qué pasa cuando estoy en Re mayor, en Mi, en La bemol mayor? O sea, tonalidades con alteración. Pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Aquí en mi cuaderno tengo una comparativa. En lugar de hacerlo desde Do, lo vamos a hacer desde, por ejemplo, desde Mi, desde Sol, perdón. Sol mayor, ¿sí? Yo tengo Sol mayor, que con su ley que dice 3, 4, 7 y 8, y un tono y medio para abajo de Sol voy a Mi, que es su relativa menor. Mi menor, ¿sí? La distancia que hay entre ambas es de una tercera menor. Ahora bien,
Aquí vemos que en la mayor tiene 3, 4, 7 y 8 y en la menor 2, 3, 5, 6, ¿no? Como dice la ley que hablamos recién de la escala mayor o escala menor, que después se transforma en tonalidad cuando monto las triadas, ¿sí? Ahora bien, aquí hay algo que está mal. ¿Qué es lo que está mal? Que no cuadra porque yo tengo de sol a la tono, la si tono, si do semitono, do re tono, re mi tono, y aquí está el problema. De mi a fa que hay naturalmente un semitono y de fa sol hay un tono, pero aquí está invertido, digamos que el semitono está aquí y el tono está aquí. Entonces, ¿cómo lo arreglamos a esto? Poniendo un sostenido en fa. Entonces hacemos que de mi a fa sostenido haya un tono y de fa sostenido a sol haya un tono. Por eso decimos que cuando tocamos en sol mayor tenemos un sostenido en fa. O vemos una partitura con la armadura de clave, que son las alteraciones que están al lado de la clave de fa, en el caso nuestro de bajistas, y ves un sostenido que cae en la quinta línea, que es fa, ¿no? Perdón, en la cuarta línea, por eso se llama clave de fa en cuarta, significa que estamos en sol mayor. Y lo mismo va a pasar abajo. Los semitonos en 2, 3, 5, 6, yo le pongo un sostenido a fa también, igual que en el sol que arreglé aquí lo voy a arreglar aquí abajo, entonces me va a quedar tono, y aquí el semitono, fa sostenido, sol, y lo demás está bien, sol, la, si tono, si do semitono, do re tono, re mi tono. Eso es lo que pasa cuando trabajo con otras tonalidades. Utilizo las alteraciones ¿para qué? Para acomodar esto que estamos hablando ahora. Lo del semitono, lo de los tonos que estén los semitonos en 3, 4, 7 y 8 y en las menores en 2, 3, 5, 6. Y entre ambas tienen esa relación, que son relativas, que significa que se forman con las mismas notas. Y una está dentro de la otra. Si yo cojo, por ejemplo, la escala de do mayor, en el sexto grado me encuentro con la escala de la menor. Si estoy en do mayor, el sexto grado es la menor, que es el la menor eólico, ¿sí? ¿Qué pasa con los demás modos? Los demás modos no hablamos de que son modos que generan, digamos, una tonalidad. Son modos que están dentro del círculo, ¿sí? Porque esto es algo que es cerrado, el círculo. El círculo de lo que son las tonalidades, de la progresión, ¿sí? Entonces yo tengo en do mayor, tendría jónico, re dórico, mi frigio, fa lidio, sol mixolidio, la eólico y si locrio. Y si parto de la menor, me va a quedar lo mismo. La eólico, si frigio, do jónico, re dórico, mi frigio, mi frigio sí, fa lidio y sol mixolidio. ¿Ven que los modos son los mismos para un lado que para el otro? Lo que pasa es que parto desde el do como tónica, el do jónico, o parto del la eólico, o menor antiguo, o menor natural, como tónica menor, ¿sí? Eso es muy importante. Bueno, después de estas palabras vamos a tocar un poco. La escala menor eólica se forma entonces de esta forma. En una octava es muy parecida a la dórica, es muy parecida a la frigia. Lo que pasa es que lo que cambia esta escala con respecto a la frigia es que la frigia tiene segunda menor y esto tiene segunda mayor. Y si comparo esta escala con la dórica, ya la vimos vídeos atrás, tiene sexta mayor, la dórica, y esto tiene sexta menor. Entonces te va a quedar así, con tónica en dedo 1. Y aprovecho la nota remanente. Desde la cuerda 4. Ven que hago 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 4, porque hay más distancia aquí. ¿Sí? Desde la cuerda 5, si parto de mi, sería con el dedo 1. Con el dedo 2, desde la cuerda 3, en una octava, desde aquí, ¿sí? Y desde aquí sería, ahí, de la cuerda 5. ¿Vale? Esto está claro, entonces espero que sí. Con respecto al arpegio, me va a quedar un arpegio, si hablo de séptima, es un arpegio menor séptima, como el dórico y el frigio, porque toco solamente la séptima. Porque la única nota que la diferencia no está metida aquí. Con su octava, con el dedo 2.
Si ya sabemos intervalos, esto ya lo vamos deduciendo solo, ¿no? Porque tónica, tercera menor, quinta, séptima menor, octava. Ahora bien, tocándolo con la novena y la oncena, sigue sin aparecer la nota principal del modo eólico, que es su sexta, que es la sexta menor. ¿Y esto a qué te suena? Te suena al mismo arpegio del modo dórico. Como no estamos tocando la sexta, que es lo que la diferencia a ambas, es igual. Perdón. Tónica, tercera, quinta, séptima menor, novena mayor, oncena justa. Ahora si le meto la sexta, que sería la sexta menor, que va a ser trecena, ahí sí aparece la diferencia. Ahí está la nota, ¿ves? ¿Ves? La sexta menor de mi, que sería do. En el dórico sería así. Y ahí. ¿Vale? Y después, partiendo de la cuerda 5, toco tónica, tercera menor, quinta justa, séptima menor, novena mayor, oncena justa, la trecena menor, la tónica otra vez y la tercera menor. ¿Sí? ¿Vale? Entonces esto sería lo que es el modo eólico. Es la escala menor antigua, pero muy importante. Es lo que sirve como tónica a la hora de yo tocar en la tonalidad menor. ¿Sí? Entonces te va a quedar los modos como sigue el mismo orden que cuando lo viste en jónico. En jónico es jónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio, eólico, que es la tónica menor, locrio y otra vez jónico. Si yo parto del eólico para adelante va a quedar eólico, locrio, jónico, dórico, frigio, ¿sí? Hasta su séptimo grado, que sería el mixolidio. ¿Vale? Bueno, entonces ahora ya sabemos 6 escalas. Sabemos la escala de sol mayor, de sol jónico, los arpegios, ¿no? El la dórico, el si frigio, el do lidio, el re mixolidio, el que vimos la otra vez, y ahora el mi eólico. Nos queda este modo y estamos otra vez en el jónico. Este sería el modo locrio, que lo veremos en otro vídeo. Ahora bien, con respecto a los modos, una cosa que le quería dejar claro, que me preguntan mucho aquí por el canal, es el tema de: no creas que cuando estás tocando en un modo, ese modo es la tonalidad. Eso está claro, ¿no? Por ejemplo, vas a una jam y el guitarrista te dice: no, mira, vamos a tocar, tú toca una base tipo funky y vas a tocar si menor, mi 7. O te dicen si mi, pero por lo menos tú siempre tienes que preguntar el acorde, qué acorde es, ¿no? Entonces, si menor, mi 7. Vale, tú vas a tocar esto. Perdón. ¿No? Puedes ir tocando para ir cayendo en las tónicas. Ahora bien, no creas que cuando estás tocando esto, estás tocando en si menor. Eso es muy importante. Esto no es que estás tocando en si menor. En esta escala lo que estás tocando, ¿sí? Esto, estás tocando si menor y mi séptima. Estás tocando el 2 y el 5 de la mayor. Entonces cuando yo toque sobre la escala, para si quiero improvisar, sobre estos dos acordes, la escala que va perfecta es la escala dórica, porque contiene una escala a la otra, voy a usar el si dórico. ¿Ves que en esta base no aparece el la por ningún lado? Pero yo estoy tocando en la mayor, pero en el segundo y en su quinto grado. ¿Vale? Entonces yo puedo tocar la escala de la mayor tranquilamente sobre esta base. O lo que sería la si dórica y todo lo demás. El do sostenido frigio. La mayor. Estoy tocando las mismas notas
Esto de los modos es así, tú puedes tocar de cualquier modo porque conoces toda la familia de los 7 modos que derivan de una tonalidad. Pero acuérdate, en este caso estás tocando 2-5 y de ahí viene lo de la explicación del famoso 2-5-1 que habrás oído hablar y tú dirás, ¿qué será el 2-5-1? Un número de teléfono. No, el 2-5-1 es una progresión, eso se usa mucho en el jazz, que es el 2-5-1, que sería tocar, en este caso, voy a tocar Si menor séptima, Mi séptima y La max 7. Ahí metí otro acorde. Más agudo sería. Por eso van los walking sobre eso. Pero bueno, eso de walking bass es otra cosa. Lo que más importante quería que te quede claro es que cuando tú estás tocando en una escala modal, esa escala pertenece a una tonalidad. No es que el modo por sí mismo estás en la tonalidad. Si tú estás tocando, en este caso, si dórico, no es que estás tocando en si menor. Estás tocando el segundo grado. Acuérdate, entonces cuando te hablan de dórico, tú sabes que es el segundo grado de una tonalidad mayor. ¿Sí? O el cuarto grado de una tonalidad menor. Eso es muy importante. ¿Y esto cómo se come lo que acabo de decir? Porque es muy simple. Porque el modo dórico es el segundo grado de una tonalidad mayor. Por ejemplo, si yo hablo de La dórico, ¿en qué tonalidad estoy? En Sol, porque es el segundo grado. Esto es importante para saber los modos, ubicarlos rápidamente sobre el centro tonal, sobre el centro de la tonalidad. Si yo estoy hablando de Sol mixolidio, es el quinto grado de ¿quién? De Do, ¿no? Do, re, mi, fa, sol. ¿Me entiendes? Si hablo de Fa mixolidio, estoy hablando en Si bemol, porque es el quinto grado de Si bemol, Fa. ¿Vale? Si hablo de Mi frigio, hablo de, es el tercer grado. El frigio está a 2 tonos de la tónica, ¿no? Que es el tercer grado. Estoy hablando de Do mayor. ¿Vale? Eso es muy importante, saber utilizar el modo y la distancia con respecto al centro tonal. ¿Vale? Eso es fundamental, sobre todo básico para el tema de armonía. Tú tienes que saber qué acordes forman cada tonalidad. No el acorde exactamente, sino, bueno, sí, en realidad sí, el acorde exactamente, pero saber si es menor séptima, o por lo menos mínimo si es mayor o menor, al menos. Sabemos que una tonalidad mayor es mayor, menor, menor, mayor, mayor, menor, disminuido. Y en la menor sería menor, disminuido, mayor, menor, menor, mayor, mayor. Ese es el orden universal en cualquier tonalidad, ¿vale? Bueno amigos, espero que les haya servido esto que estamos hablando del modo eólico, que es la escala menor antigua o escala menor natural, y también sirve como centro de tonalidad menor, ¿vale? Si yo por ejemplo voy a tocar un tema en sol menor, sobre ese sol va a caer, ¿qué modo? El sol eólico, ¿vale? Pues nada, les mando un abrazo inmenso y sigamos tocando el bajo sin parar. Hasta luego.